Vamos a dar comienzo a este turno para el bloque de ponencias. Bienvenidos y gracias por estar aquí. También gracias a los que posteriormente verán y escucharán estas jornadas en el canal del colegio. Hemos tenido un pequeñín problema técnico. La primera ponencia no se va a poder... la presentación no se va a poder ver de la forma... Aquí, como tienes potencia. Como tengo potencia y potencial, ¿no? Además, como estamos en el desarrollo del talento, vamos a... Bueno, la primera ponencia no la vais a poder ver como la hemos estado viendo anteriormente, pero si alguno necesita la presentación, Mireia la puede enviar en PDF, que quizás sea más sencillo, y bueno, la podéis solicitar para que se os haga llegar desde el colegio. Bien, vamos a tener hoy el placer de escuchar a 4 profesionales de la psicología a los que les une pasión por el desarrollo de las personas en las organizaciones. Primeramente, vamos a escuchar a Mireia Muñoz, que trabaja en AXA Seguros, y hará una reflexión sobre, pues hacia dónde vamos con esto de la psicología del trabajo, y también nos hablará de sus programas desarrollando a esos futuros líderes en AXA. Después escucharemos a Marc Carrascosa y a Cristina Nieva, que nos hablarán del trabajo que realizan en la Fundación Juan 23 Roncalli. Y por último, Julio César Díaz, que pues desde sus, lo voy a decir, más de 40 años de experiencia en el desarrollo de personas, pues nos va a hablar de mediación y de coaching para el desarrollo en las organizaciones. Bueno, todas estas ponencias, en estas ponencias descubriremos qué significa o qué significado se le da a esta palabra tan bonita que es el talento, y qué implicaciones tiene para el desarrollo de la persona y de la organización. Solo un par de datos que me han parecido curiosos. Buscando la palabra talento en el catálogo de la biblioteca de la Complutense, he encontrado que antes de 1999, en el título de las revistas o de los libros o de las notas de prensa, había cerca de 400 entradas. Desde el 2000 hasta el día de ayer había 14.000, con lo cual digamos que en este nuevo siglo hemos avanzado mucho, por lo menos a la hora de utilizar, que veremos a ver si es correcto o no, la palabra talento en los títulos. Y luego también, otra curiosidad, estuve también buceando un poco en InfoJobs para ver cuántas ofertas de trabajo utilizaban la palabra talento. Y de las 42.000 ofertas que había en ese momento, unas 1.500 ofertas utilizaban la palabra talento. Y curioseando en una de esas ofertas, me llamó la atención que uno de los requisitos mínimos para trabajar, empezando en un almacén, era ser un líder y una persona ejemplar en valores. Y si todo marchaba bien, si demostrabas tu capacidad de aprendizaje, compromiso con el equipo, liderazgo y determinación para hacer que las cosas sucedan, podrías optar a nuestro programa de desarrollo de líderes del futuro, empezando en un almacén. Quiero decir con esto que el desarrollo del liderazgo, del talento, de todo el aprendizaje ya está en el vocabulario de la selección, y me llamó la atención y lo quería compartir. Bueno, voy a presentar a Mireia Muñoz. Trabaja en AXA Seguros, es directora de Atracción y Gestión del Talento, Formación y Desarrollo. Lleva más de 15 años de experiencia en recursos humanos en diferentes multinacionales y sectores. Está especializada en estrategia de recursos humanos, la gestión del talento y los procesos de cambio y la transformación.
por supuesto, licenciada en Psicología y es MBA por el IE Business School. También es coach organizativo y en su ponencia, como os decía, nos va a hacer primeramente una reflexión y luego nos va a comentar los programas que realizan en su empresa. Así que cuando quieras, Mireia, yo te voy avisando de los tiempos. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, cuando recibí la invitación, fue hacer una reflexión personal sobre cómo va a evolucionar el rol del psicólogo en las organizaciones. Y me planteé el por qué no responder a esta pregunta utilizando una metodología muy concreta, que no sé si alguno de vosotros conoceréis, que es el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Es decir, si estamos y nuestro rol está también en un mercado competitivo, qué posibles sustitutos podemos tener a futuro, qué posibles nuevos competidores vamos a tener desde nuestro rol de psicólogo, cuál es el poder que tienen nuestros clientes, y ahora veremos qué tipo de cliente, o cuál es el poder que tienen sobre nuestro rol y sobre nosotros nuestros propios proveedores. Y eso al final, ese análisis refleja cuánto de competitivo o cuánto de riesgoso está nuestro rol en este mercado actual. Empezando por los sustitutos. Seguramente lo habéis hablado ayer o al principio del día de hoy. La evolución de la inteligencia artificial, robotics, etcétera. Es decir, esto va a tener un impacto necesario en nuestro rol. Muchísimas de las tareas transaccionales más administrativas dejarán de hacerse por nosotros, se harán por robots o por elementos de inteligencia artificial, sabiendo además que estos pueden evolucionar tan rápido que tareas como las que hacemos ahora, como la pura selección de un perfil, pueden ser totalmente gestionadas por máquinas y además con un índice de error bastante bajo. Por lo tanto, esto puede constituir, depende de cómo se enfoque, una amenaza. Por otro lado, los proveedores. El mercado es un mercado maduro, con una gran saturación de proveedores, pero estamos en un momento donde es necesario visionar el futuro, visionarlo a 10 años y a 20, y eso no es tan fácil. Por lo tanto, los proveedores que nos pueden acompañar como partners en todos los programas que hacemos dentro de las organizaciones no son tantos. Es decir, hay muchos proveedores, pero proveedores que visionan el futuro no son tantos. Por lo tanto, es un entorno donde el proveedor, que sí que tiene esa visión sobre el futuro, tiene poder. Por otro lado, el cliente. Estamos en una economía donde el cliente ya no solo quiere la mejor calidad de servicio en tiempo, en forma y en agilidad. Quiere que se le genere una experiencia. Hablo del cliente final. Si lo llevo al empleado, hablo de lo mismo. La experiencia del empleado dentro de la organización ya no vale solo con elementos de procesos, tenemos que generarle una experiencia. Y aquí hago referencia a la misión de AXA como propósito. Nuestra misión como compañía de seguros ya no se puede quedar en pagamos seguros o gestionamos siniestros. Tenemos que ir más allá. ¿Cómo contribuimos a dar empowerment o empoderamiento a nuestros clientes para que mejoren su vida? Por lo tanto, el cliente es más exigente que nunca y nos está pidiendo un salto mortal para que ofrezcamos algo diferente. Y por último, nuevos competidores. Veis aquí herramientas que podemos estar utilizando ahora. Coursera, con una oferta cada vez mayor. Formación de prestigio a un solo clic. ¿Vamos a tener que diseñar tanta formación con herramientas como estas? Pues probablemente no. NAC, una herramienta que a través de juegos online, de videojuegos, es capaz de hacer un perfil psicológico bastante exacto y que se utiliza mucho en procesos masivos de selección de millennials. ¿Dónde quedamos nosotros ahí? El social learning, donde ya cada vez los empleados comparten conocimiento y generan conocimiento entre ellos. ¿Dónde está el rol del formador? O los líderes, llevamos mucho tiempo diciendo, el manager, el líder, tiene que ser el verdadero director de recursos humanos de su equipo. Bueno, pues el día que así sea, ¿dónde estaremos nosotros? O cada vez vamos a modelos más flexibles de outsourcing, donde muchos servicios se subcontratan. Y por último, líderes que se ayudan entre sí, se desarrollan entre sí. Es decir, hay elementos ya tecnológicos y personales que suponen una competencia. Y además, si a esto le añadimos que estamos en un contexto histórico y social que se puede denominar VUCA, es decir, un entorno de alta volatilidad, de A y la B, donde las cosas cambian y cambian a una velocidad muy rápida, con muchísima incertidumbre. Es muy difícil predecir la evolución del mercado, es complejo y además es ambiguo, por eso un entorno VUCA. Por lo tanto, alta competencia, posibles amenazas, entorno VUCA, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Esto es un riesgo o una oportunidad? Al entorno VUCA le llaman también entorno líquido, por esa flexibilidad y movilidad que tiene. Bueno, pues en un entorno líquido nosotros podemos decidir hundirnos o navegar la ola. Y yo creo que en estos momentos tan competitivos y con un futuro tan incierto, el rol del psicólogo en las organizaciones es más clave y más crítico que nunca.
pero no el rol del psicólogo como lo estamos entendiendo a día de hoy. Yo creo que tenemos que deshacernos, hacer una bola y tirarla con el rol que tenemos escrito hoy sobre cuál es nuestro aporte de valor en las organizaciones y crear un rol totalmente nuevo, que en el fondo es una evolución. Yo creo que el rol nuestro como reclutadores está obsoleto, o sea, la guerra por el talento está abierta una vez más. Al final, la persona que se dedica a la selección dentro de la organización tiene que ser un creador de marca, un generador de experiencia. Si no, frente a la mente del candidato no nos vamos a poder diferenciar. Por otro lado, ¿vamos a seguir siendo formadores, gestores de la formación, diseñadores de formación? Pues probablemente no, porque tenemos que movilizar a la organización para que sea una organización que autoaprende, que ya no tenemos que enseñar sobre un contenido concreto, tenemos que enseñar a cómo la gente puede ir actualizándose ellos mismos por su cuenta. Por lo tanto, seremos facilitadores, seremos promotores de un cambio cultural, pero no ya formadores al uso. Por otro lado, implantadores de procesos. ¿Cuántos procesos hay en recursos humanos? Gestión del desempeño, plan de desarrollo. Eso va a tender a desaparecer hacia un entorno mucho más dinámico y ágil. Y al final, implantar un proceso no aportará valor. Tendremos que generar experiencias para poder retener el talento dentro de nuestras organizaciones. HR Business Partner. Pues este rol ya no es suficiente. De HR Business Partner tenemos que pasar a ser part of the business, o nos convertimos en una pieza clave para ayudar a que el negocio tenga una ventaja competitiva en el mercado, o no lo conseguiremos. También se supone que en nuestro rol somos advisors estratégicos. Yo creo que tampoco es suficiente, que nos tienen que percibir como líderes de estrategias, porque al final las personas, y ahí tenemos mucho que decir, pueden marcar la diferencia en el mercado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser líderes estratégicos. De agentes del cambio a gestores colectivos de emociones. Cuando he hablado de robotics o de la inteligencia artificial, esto no solo tiene un impacto en nuestro rol, tiene un impacto en la empleabilidad global. Esto que implica que muchos roles, tal y como están ahora, en las empresas van a desaparecer y otros nuevos se crearán. ¿Nuestro talento está preparado para esos nuevos roles? ¿Qué va a pasar con los roles que desaparecen? Va a haber cambios profundos y esto estará acompañado de miedo, de resistencias, y ahí el psicólogo tiene que acompañar. Y por último, ¿quién es nuestro cliente? ¿El empleado o el cliente final? Desde mi punto de vista, es un error decir que cuando trabajamos en una organización el empleado es el cliente interno. Yo creo que el cliente es el cliente final y es el mismo para todos. Yo creo que el empleado es nuestro partner y a un partner se le reta, se le lleva a la contraria y se le empuja. No se le dice a todo que sí, que a veces es lo que hacemos con un cliente. Y ese cambio es fundamental. Pero en todo este cambio de rol, yo creo que hay una prioridad y es cómo acompañamos a nuestras organizaciones y a nuestros líderes a que estén preparados para afrontar el futuro. Porque si antes hablábamos de entorno VUCA, muy volátil, muy incierto, muy complejo y muy ambiguo, obviamente el líder que tenga que liderar en ese entorno ha de ser diferente. Es lo que se llama actualmente líder VUCA. Es decir, tiene que ser un líder que, a pesar de la complejidad del entorno, sea capaz de desarrollar una visión clara a 10 años y de comunicarla de manera inspiradora. Además, tiene que ser una persona que en un contexto incierto sea capaz de atreverse a tomar decisiones y, si se equivoca, a reaccionar rápidamente y a tomar decisiones diferentes. Y además tiene que acompañar a toda la organización en esta complejidad, en esta ambigüedad, dando claridad a sus equipos, dando agilidad en la respuesta. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto les estamos pidiendo a nuestros líderes? Pues mucho, porque eso de visionar a 10 años y construir una visión inspiradora y gestionar la incertidumbre y tomar decisiones cuando nada es blanco ni negro no es tan fácil. Y probablemente hay un gap enorme entre dónde están y dónde tienen que estar. Y es ahí donde me gustaría contaros 2 ejemplos de cómo estamos trabajando en AXA el tema del liderazgo. Tenemos un programa de acompañamiento integral a líderes que llamamos Accelerate, cuyo objetivo es hacerles evolucionar a este líder VUCA. Y ahí fundamentalmente hablo de 3 cambios fundamentales. Un líder mucho más estratégico, cuando sabemos que muchos de nuestros líderes lo son porque han conseguido resultados, son personas muy operativas, muy del día a día, muy de acción. Ahora tienen que colocarse en un rol mucho más reflexivo y de visión y además tienen que comunicarlo de manera inspiradora. Un líder mucho más digital. Si cada una de las empresas está en plena transformación digital, ¿cómo no van a ser ellos los primeros ejemplos? Y un líder coach, que este concepto no es nuevo, pero no solo que lleve a la gente a su máxima capacidad. Cuando digo líder coach, me refiero a un gestor de la diversidad.
La diversidad, desde mi punto de vista, es ventaja competitiva. Estamos en un mercado cada vez más diverso, el cliente es diverso. Si nuestra empresa no es diversa internamente, no competiremos. Por lo tanto, los líderes tienen que ser capaces de sacar la riqueza de la diversidad. Y ese era el destino de este programa, ¿no? La visión. Queremos que los líderes sean así. ¿Y cómo lo diseñamos? Pues decidimos hacerlo de una manera diferente, no diseñar un programa de formación al uso. Y aquí la palabra clave yo diría que es co, porque hablamos de co-creación, corresponsabilidad y coaprendizaje. Y además tenía otro objetivo, que era no solo conseguir que nuestros líderes fueran transformadores, sino conseguir el liderazgo del sector. Marca de liderazgo, ¿qué es esto? Bueno, podemos nosotros decidir que queremos tener líderes competentes, que van a hacer muy bien su trabajo, que van a motivar a los equipos, etc. No es suficiente. Que nuestros líderes sean competitivos, transformadores y los mejores tiene que trascender al exterior. La gente tiene que saber cómo es el liderazgo en nuestra empresa. Y aquí voy a poner un ejemplo de una empresa que no es la mía, que es Google. ¿Alguien sabe cuál es el liderazgo de los líderes de Google? Y ya lanzo la pregunta abierta. ¿No? Bueno, pues si buscáis en Internet marca de liderazgo Google, aparecen miles de artículos. Es decir, ha trascendido. La gente tiene una idea de cómo es el liderazgo en Google. Eso tiene que trascender en cada una de nuestras organizaciones, porque eso es lo que atrae talento, porque eso es lo que convence clientes. Personas que se relacionan con personas. Por lo tanto, para conseguir esta marca de liderazgo, nosotros decidimos, y ahí empieza el co, responsabilizarles en este programa. Es decir, vosotros tenéis un reto, pero vosotros sois los líderes. Es vuestra responsabilidad evolucionar al liderazgo que necesitáis. Nosotros solo somos una palanca de ayuda. Por lo tanto, somos ambos responsables. Y desde ahí vamos a co-crear, a diseñar juntos. Y este programa no es un producto de recursos humanos, no es un producto de un equipo de formación, es un producto de haber co-creado con todos los líderes y diversos colectivos de la organización. Hicimos focus group, hicimos workshops con metodología de innovación, design thinking, tanto con líderes como con perfiles de contenido transformador, como con talentos, como con diversos grupos de la organización. Y han sido ellos los que han definido cuál es el liderazgo del futuro en AXA y cómo querían trabajarlo. Por otro lado, ¿podemos trabajar el liderazgo de manera aislada, sin meterlo dentro de un entorno de transformación cultural? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque el liderazgo no es más que una palanca dentro de un contexto de una cultura de empresa. Aquí lo que hicimos, también contando con la voz de todos nuestros empleados, fue entender cuál era la cultura nuestra a través de una herramienta que se llama CTT, que no me voy a detener, pero que te da un insight muy importante, que es el siguiente. A veces nosotros, cuando pensamos en la cultura que queremos tener para ser competitivos, para cambiar, para evolucionar, pensamos en nuestra cultura deseada y decimos fenomenal, un programa de liderazgo, otro de innovación, otro de poner al cliente en el centro. No es suficiente, porque al final puede existir barreras en la organización que nos impidan avanzar y si no las conocemos, da igual que hablemos de liderazgo, da igual que hablemos de innovación o de customer centricity. Y esta herramienta te permite ver cuáles son esas barreras. Y hablo de lo siguiente. Si queremos fomentar la innovación pero no somos conscientes de que en nuestra cultura se castiga el error, no vamos a conseguir un cambio. Si queremos hablar de un liderazgo inspirador pero no somos conscientes de que hay un tema real de falta de empowerment, no se consigue un cambio. O si queremos ser los más ágiles del mercado y tenemos una cultura con un componente burocrático muy grande, tampoco se consigue un cambio. Por lo tanto, lo primero es entender cuáles son estos innovadores de la cultura y pedir a los líderes que los cambien. Y ahí lo que se les está pidiendo es coraje, porque es ir en contra de toda la maquinaria de una gran organización y desafiarlo todo. Y eso es lo que nosotros les pedimos a ellos. Y por último, el itinerario formativo en este programa fue solo una palanca más. Lo que quisimos es darle las herramientas para que ellos pudieran seguir aprendiendo a futuro. Hubo una parte que era este itinerario formativo, donde trabajamos diversos aspectos, cómo construir una visión, cómo gestionar en un entorno VUCA, cómo conseguir una empresa que funciona como un sistema de manera colaborativa, cómo innovar, pero al final les dimos herramientas para que ellos siguieran aprendiendo. Desde crear grupos de líderes que entre ellos se hacen coaching y se apoyan y comparten conflictos y se dan respuestas, hasta
plataformas de aprendizaje social colaborativo donde tenían oportunidad de compartir sus aprendizajes, hasta laboratorios de ensayo y error donde ponían en marcha determinadas acciones y aprendían de sus errores o aciertos. Al final esto es lo que sobrevive y el cambio se fomenta en que ellos sigan intentando cosas nuevas. Si simplemente es un programa formativo y ahí acaba, no se produce un cambio real. Pero al final este solo es un paso. Estamos hablando de una organización de miles de personas donde solo un pequeño porcentaje tienen un rol de liderazgo oficial. Y para que el cambio se produzca, el liderazgo o esta nueva transformación se tiene que extender como si fuera una mancha de pintura, una mancha de aceite por toda la organización. Dicen los estudios que el 30% de la organización tiene que estar realmente enfocada al cambio para que el cambio suceda. Pues si el líder son el 10%, necesitamos otro 20%. Y ahí es donde entran los líderes emergentes, los futuros líderes. Es decir, qué personas sin un cargo de liderazgo oficial están apuntando maneras o tienen la influencia o las capacidades para empujar la transformación en la organización. En este sentido tenemos un programa de talento donde trabajamos diversos talentos, liderazgo, talento digital, talento transformador, talento experto, talento comercial. Al final, todas las habilidades que nos permiten conseguir la transformación. Y estos futuros líderes son los que nos están acompañando en extender esto por todo AXA, pero aquí vuelvo a lo de antes. No vale con que lo extiendan por todo AXA, tiene que trascender fuera de AXA. Si ellos no son nuestros verdaderos embajadores de marca, no lo conseguiremos. Y aquí simplemente decir que como el talento llama al talento, en la medida en que estas personas se posicionen y hagan llegar su mensaje fuera de la organización, atraeremos talento. Esto es una foto del Talent Day, una jornada anual que celebramos con todos los talentos, que fue trending topic en redes sociales. Y al final esto es pasar del storytelling, yo voy a un sitio y cuento lo bonito y lo maravilloso que es todo en AXA, a que los verdaderos participantes de AXA se lo cuenten al exterior. Esto es lo que verdaderamente nos permitirá incorporar talento. Y ya para acabar, que veo que voy muy mal de tiempo, me quedo con una reflexión. Estamos hablando de que los líderes se tienen que transformar, de que la organización se tiene que transformar, todo el mundo se tiene que transformar. Somos los primeros que nos tenemos que transformar. Si no cambiamos nuestro rol 360 grados, no podremos ayudar a nuestras organizaciones ni a nuestros líderes. Y además, esta transformación tiene que ser con urgencia. El futuro ya está aquí, el futuro es mañana, por lo tanto, nuestra transformación es ayer y hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. Has dado muchas pistas de hacia dónde podemos ir y te lo agradezco y merecía la pena la presentación. Bueno, ante nosotros tenemos a Cristina Nieva y Marc Carrascosa. Nos van a contar cómo son capaces de desarrollar todos los talentos y también cómo las personas y el talento son una clave estratégica de la fundación donde trabajan. Cristina Nieva es la directora de personas de la fundación, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma, máster doble especialidad en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene, máster superior en Prevención de Riesgos Laborales, también con la especialidad de Ergonomía, máster en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca y tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos, tanto en consultoría como en empresa. Su primer contacto con el mundo de la empresa fue con una beca en Alcatel y se quedó fascinada de cómo en un entorno laboral se planteaba el desarrollo de las personas y que además eso se vinculaba a una mayor productividad. Una de sus mayores habilidades es encontrar talentos y además buenos trabajadores y buenas personas, lo que considera que siempre va de la mano. Y algo que valora mucho en su puesto actual y en su empresa actual es la libertad que le han dado para crecer y para desarrollar los nuevos proyectos, que consigue transmitir a todo su equipo desde el dejar crecer, desde la confianza y desde la responsabilidad. Para ella es un logro haber conseguido un equipo de alto rendimiento. Así que en otra conferencia nos dices cómo lo has hecho.
Bueno, luego tenemos a Mar Carrascosa, que además es conocida por muchas personas que están aquí en la sala, y es un placer tenerla. Yo a Mar Carrascosa la conocí en una de las formaciones de coaching que se hizo aquí en el colegio y me pareció un ejemplo a seguir. Fue muy inspiradora para mí, así que te lo agradezco. Ella también es psicóloga colegiada por la Universidad Complutense de Madrid, donde hizo psicología. También hizo un máster en dirección de personal y de recursos humanos. En la Cámara de Comercio es coach ejecutivo, PCC, y ha sido directora académica de la Escuela Europea de Coaching durante 10 años, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar y capacitar a los coaches profesionales. Actualmente trabaja como responsable del talento y desarrollo de la Fundación Juan XXIII Roncalli. Y Mar estudió psicología porque quería entender el comportamiento, las emociones y los procesos, y según ella pues no se sintió defraudada, acertó en la carrera y comenzó su trayectoria profesional en el ámbito social. Con jóvenes en riesgos de exclusión social y como psicóloga en los centros de menores. Lo que ha aprendido en todos estos procesos y trabajos que ha tenido es que da igual en qué ámbito haya estado, si es empresarial, social, que la experiencia le dice que trabajar con las personas requiere de mucha escucha y mucho afecto, y siempre da buenos resultados. Y una de las acciones de lo que se siente orgullosa es de haber comenzado a difundir el coaching como herramienta para los psicólogos dentro de esta casa. Actualmente también dice que es un orgullo trabajar con Cristina, así que enhorabuena por el papel que has hecho. Y también para ella es un reto ambicioso el desarrollar las políticas de talento en la Fundación, que ahora nos contará. Aún así, todavía hay un largo recorrido por hacer en el tercer sector y quiere seguir poniendo su granito de arena. Sin más, os dejo con ellas. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarnos, lo primero, en estar aquí. ¿Hacia dónde? A lo mejor si no aquí. Pues aquí lo vamos. Bueno, yo lo primero quiero presentaros a nuestra entidad. Normalmente cuando se habla de talento y desarrollo, pues uno no piensa en una entidad que se dedica a la discapacidad intelectual, una entidad del tercer sector. Pero nosotros, bueno, pues lo que nos ha llevado hasta aquí nos ha hecho una necesidad el hacer este desarrollo. Nosotros, somos una fundación que llevamos 50 años, el año pasado cumplimos nuestro 50 aniversario y siempre nos hemos dedicado a la discapacidad intelectual. Tenemos como misión la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, a través del empleo y a través de potenciando su calidad de vida, su autonomía, el desarrollo de nuestros valores en la organización, el empleo de calidad para todas las personas y también la mejora continua de todos los trabajadores de la Fundación. Dentro de la Fundación tenemos áreas muy diferentes. Tenemos un área social en la que trabajamos con personas con mayores afectaciones de discapacidad en un centro de día. Tenemos un centro también ocupacional y un centro de formación para el empleo. También tenemos un área de empleo en el que damos empleo a personas con discapacidad intelectual y todo tipo de discapacidades. En este Centro Especial de Empleo tenemos 8 líneas de actividad diferenciadas y además tenemos un servicio de empleo con apoyo en empresas ordinarias. En estos últimos años, desde el año 2010, nosotros hemos crecido, hemos tenido un grandísimo crecimiento, nos hemos diversificado, hemos pasado de tener una línea de actividad profesional a tener 8 líneas de actividad, hemos crecido también en distintos servicios dentro del área social y hemos tenido un incremento de un 252% de nuestra plantilla. Actualmente tenemos 377 trabajadores, de los cuales 234 tienen algún tipo de discapacidad, 94 de ellos tienen discapacidad intelectual y bueno, aquí las personas que no tenemos ninguna discapacidad reconocida al menos somos minoría. Todo este abanico nos muestra que somos una entidad en la que hay una grandísima diversidad. Diversidad
por las actividades que desarrollamos, ¿no? O sea, un profesional del área del centro de día no tiene mucho que ver con un profesional del área de empleo que está, por ejemplo, en nuestro área de catering o en nuestro área de gestión documental. Pero todos somos trabajadores y todos tenemos esa misma misión, que es la integración de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, nosotros, en estos años, bueno, me viene muy bien la presentación de Mireia, porque nosotros también estamos en el mismo mundo que las grandes organizaciones, como puede ser AXA, ¿no? Estamos en un mundo donde hay muchos cambios, ¿no? Cambios a nivel político, social, a nivel global, a nivel cultural. La ciencia, la tecnología, pues avanza tan deprisa, ¿no? Que todo se va desfasando muy deprisa. Necesitamos competencias de agilidad, de flexibilidad para podernos adaptar en estos cambios, ¿no? El VUCA nos envuelve a todos, seguro que ya lo habéis escuchado muchas veces, nosotros ya lo venimos escuchando hace tiempo, ¿no? Esta volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Esto también nos lleva a las entidades del tercer sector, porque nosotros también queremos seguir dando un mejor servicio, creciendo, desarrollándonos en la sociedad, porque así daremos más facilidades a las personas que son más vulnerables. Todo este contexto nos llevó en el año 2016, el contexto de VUCA, el contexto de nuestro crecimiento que habíamos tenido, a tener que parar y pensar. Desde el año 2012 al 2016 había habido tal crecimiento que no habíamos podido poner la atención en todas las personas, porque en ese momento tocaba crecer y aprovechar oportunidades que teníamos a nuestro alrededor. Pero nosotros teníamos una esencia que siempre la habíamos tenido, y era la persona en el centro, por lo que nos paramos a reflexionar hacia dónde debíamos ir. Hicimos un proyecto participativo porque nosotros pensamos que la participación de todas las personas que componen la fundación, de todos los trabajadores, es importante, independientemente del rol que ocupan en la organización, y lanzamos a toda la organización un mensaje para que fueran voluntarios para ser voluntarios de nuestro futuro, ¿no? De qué queríamos ser. 160 personas se apuntaron voluntariamente a este proyecto. Organizamos 11 equipos de trabajo totalmente diversos, con personas de todas las áreas de la organización, para que conocieran bien todos también cuáles eran sus actividades y todo lo que nos une, más de lo que creen que nos separa. Y bueno, pues estuvimos trabajando un total de 9.000 horas, más de 9.000 horas laborales de estos profesionales. Siempre trabajábamos fuera de la fundación para poder sacar las mejores ideas, salir de nuestro día a día, ¿no? Trabajamos en 3 áreas, trabajamos sobre un sistema de discurso compartido. Queríamos construir entre todos un mensaje único, consensuado, sobre quiénes éramos, dónde íbamos y qué era lo que nos representaba. Lo hemos construido entre todos. Queríamos trabajar también en establecer los fundamentos sobre cómo crear de la Fundación un mejor lugar de trabajo para todos nosotros. Nosotros no queremos sellos de mejor lugar de trabajo, queremos que todos los trabajadores se identifiquen con la organización y que en realidad ellos sientan que están en el mejor lugar de trabajo posible. Y les pedimos a ellos que dijeran cuál sería su mejor lugar de trabajo. Y luego definimos entre todos el plan estratégico que nos acompaña en estos 3 años. Hemos comenzado este año y en este cambio pues definimos el rumbo y la visión. Y lo importante es que es el primer plan estratégico que se ha construido en el consenso de más de 160 personas trabajando en él. Con Perseide, con este proyecto, pues hemos incrementado esa visión, esa cohesión interna que nos faltaba, porque muchas personas no sentían que formaban parte de la misma fundación, y esa visión compartida y de equipo. Hemos reforzado nuestros valores y hemos definido las competencias transversales que nos van a llevar. Como resultado, hemos iniciado este plan estratégico que hemos denominado Excelencia basada en las personas y en la innovación. Queremos centrarnos en la persona, queremos fomentar la innovación, queremos trabajar en la eficiencia organizativa, que es muy necesaria en nuestra organización, y queremos seguir creciendo porque tenemos esa visión de que cuanto más crezcamos, más posibilidades podemos dar a otras personas. Dentro de la parte de personas, que es la que me toca a mí desarrollar, dentro de mi dirección de centrarnos en las personas, hemos creado un área de desarrollo y talento.
en la que Mar es uno de mis talentos de fichaje en la organización. Aquí nosotros queremos tener esa visión integral y humanista cuando hablamos de personas. Nos queremos seguir basando en la participación activa de todas las personas que componen la organización y estamos convencidos que llegaremos a este mejor lugar de trabajo. Mar es la responsable de desarrollar esta parte de desarrollo y talento y bueno, pues para muestra ahora veréis que no me he equivocado en la elección. Lleva con nosotros desde el mes de marzo y ya hemos puesto en marcha muchas acciones. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? No, es que no está encendido, sí. Pues bueno, desde el mes de marzo ahora hemos iniciado un camino. O sea, que lo que os vamos a contar es parte del camino andado y parte de lo que queremos conseguir. La primera vez que me senté con Cristina, me dijo una palabra que se me quedó grabada. Me dijo, queremos hacer una revolución. Queremos hacer una revolución en la gestión de personas, queremos hacerlo de manera totalmente diferente, ¿no? La Fundación no había tenido hasta aquel entonces nada que desarrollara talento. A mí eso se me quedó grabado, porque una revolución implica poner todo patas arriba, ¿no? Implica implica mucho movimiento, implica mucha energía. Realmente lo que queremos conseguir al ser el mejor lugar de trabajo es algo muy sencillo y muy complejo a la vez, y aquí que hay bastantes coaches me vais a entender. La base de todo esto es en generar un ambiente y una relación y una base totalmente de confianza. Tiene que ver con tener mente abierta, tiene que ver con ser innovadores, tiene que ver con dejar hacer, tiene que ver con cosas muy sencillas y muy complicadas a la vez de conseguir. No sé si estás de acuerdo, Mireia. Dale, por favor. Dale, la siguiente. Entonces, teníamos que empezar por algún sitio, ¿no? Y elegimos 4 pilares para ser el mejor lugar de trabajo del sector, ¿no? Queríamos ser pioneros en el tercer sector a la hora de desarrollar talento. Por un lado, no podemos revolucionar el tema de las personas si no ponemos a las personas en el centro. Luego, todas nuestras acciones tienen que ver con incluir a las personas, a todas y cada una de las personas de nuestra fundación en todas las iniciativas. Estamos abiertos a que todo el mundo participe. No hacemos distinciones entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Si estáis esperando escuchar lo que hacemos diferente, no hay nada diferente. La política es la misma para todo el mundo. Es verdad que tenemos una serie de ítems que ahora os vamos a explicar para que esto llegue a todos. Queremos situar el talento en el centro, que la persona sea el centro de todo. Queremos que la participación sea activa. Nosotros llamamos, cada vez que enviamos un correo, cada vez que invitamos a una iniciativa, lo llamamos el espíritu Perseide. Porque Perseide fue aquel momento en el que 160 personas participaron voluntariamente en un proyecto. Pues el espíritu Perseide es precisamente eso, conseguir que la gente participe activamente en cualquier idea que lanzamos, ¿no? Y que tengan ese espíritu emprendedor, que ellos también nos propongan a nosotros. También queremos ser el mejor lugar de trabajo físico. Tenemos una serie de competencias que antes, no sé si Ovidio se ha ido, pero me lo ha puesto en bandeja, de competencias transversales que son competencias personales completamente. Desde la inteligencia emocional, la ilusión, carácter colaborador, etcétera, todas son competencias a nivel personal. No tienen nada que ver con el puesto. Si queremos conseguir creatividad, tenemos que tener un entorno que facilite esa creatividad. Tenemos que ser el mejor lugar de trabajo físico también. Tenemos que propiciar que los espacios y los contextos sean adecuados para conseguir que la gente desarrolle esas competencias. Estoy totalmente de acuerdo que solo con la formación no se consigue. Y por otro lado, esto es una batalla de casi todas las organizaciones, el tema de la comunicación interna. Ser ejemplares en comunicación interna, yo quitaría interna directamente, ser ejemplares en comunicación, ¿no? Llegar a todas las personas de una manera sencilla, de una manera entendible. Me voy a centrar en el área de talento porque nos has dado solo 15 minutos. Tenemos como dos grandes pilares. Por un lado, en nuestro plan de gestión del talento, basado en estas competencias y en estos valores, y por otro lado, la parte de beneficios y ventajas para los empleados, cuyo objetivo sobre todo es fomentar el orgullo de pertenencia y que la gente se sienta feliz de estar en la Fundación Juan 23 y sentirse muy orgullosos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos iniciando, ¿no?
Pues queremos que la cultura esté basada en el feedback. Esto también a los coaches os va a sonar mucho. No queremos que sea un momento durante el año que haya una evaluación de competencias donde todo el mundo piense, qué pereza, me toca evaluar y me toca dar feedback a mi colaborador. Queremos que ese concepto y esa creencia cambie totalmente. Queremos que haya una serie de conversaciones durante el año donde todo el mundo sienta que el feedback es una opinión y que la puede tomar o la puede dejar. Y esto es un cambio brutal en la Fundación. Hasta ahora se había hecho una evaluación por competencias, pero el concepto es totalmente diferente. También es importante el cómo acogemos a las personas, ¿no? Queremos que sea un proceso y que no solo sea una charla de una persona de recursos humanos que te da el manual de acogida, y hemos inventado todo un proceso, incluso con un tour y una ruta por la Fundación. La Fundación es muy grande, para que la gente empiece a entender qué significa la Fundación Juan XXIII. También hablamos de itinerarios personalizados, ¿no? Lo que se llama el plan de carrera. Y aquí tiene mucha importancia y mucho peso un servicio que está dentro del área de personas, que es el Servicio de Apoyo Personal y Social. Está aquí Silvia, que es la responsable del servicio, de 2 psicólogas y un trabajador social, que en un inicio era un servicio solo para las personas con discapacidad y que actualmente es un servicio para todas y cada una de las personas de la Fundación, donde se trabaja desde el área personal, social, laboral, mediación, etc. Sin este servicio sería muy difícil hacer un itinerario personalizado de cada persona. Bueno, esto es básico. Yo creo que cada vez más las organizaciones entienden que hay que hacer llegar el mensaje a las personas en su discurso, en su lenguaje. No podemos utilizar términos de recursos humanos ni términos técnicos, porque si no se rompe la comunicación. Nosotros lo llamamos lectura fácil. Todos nuestros documentos, manuales, etcétera, queremos que estén en este discurso, ¿no? En lectura fácil. Y por otro lado, las nuevas metodologías y los grupos colaborativos. Sé que me queda nada, 1 minuto. ¿Me dejas? Bueno, antes hablaba también Ovidio, que tampoco está, me lo ha puesto en bandeja, el tema de la formación. Nosotros estamos empezando a hacer formaciones muy novedosas, ¿no? Que están ahora en casi todas las organizaciones y están relacionadas con nuevas metodologías. Queremos que no solo sea una formación técnica, sino que sea para nosotros, para cada uno de los equipos y para cada una de las personas, una nueva manera de trabajar en la organización. O sea, que no se quede en un curso y en una carpeta, sino que esa metodología se aplique. De hecho, las personas que acuden a los cursos de Design Thinking, por ejemplo, o de técnicas creativas, tienen que llevar ideas y proyectos reales de la Fundación y tienen que salir con una acción o con un posible proyecto para vender internamente. Bueno, para mí esta es la diapositiva estrella. ¿Por qué? Porque aquí es donde de verdad hemos empezado a aplicar todo esto. Uno de los proyectos que hemos iniciado es el plan Comparte tu talento, que tiene que ver también con algo que ha dicho Ovidio esta mañana, con ese 70% de experiencia. Hemos invitado voluntariamente a personas a que compartan su experiencia o compartan su conocimiento con el resto de la Fundación. Actualmente se han presentado 30 personas voluntarias para dar charlas desde redes sociales, Enneagrama, Excel, cada uno lo que sepa, ¿no? Les hemos formado, ninguno de ellos es formador, les hemos dado un curso de formador interno para que puedan aprender una serie de técnicas. Pero la idea es que compartan esa experiencia de la que hablaba Ovidio, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, mi experiencia vital, poder compartirlo y transformar la organización con ello. Y por otro lado, algo de lo que nos sentimos muy orgullosas es tenemos 2 grupos de investigación, también de personas voluntarias, y los tenéis aquí trabajando, como se puede ver. Es el grupo de mejor lugar de trabajo físico. Ellos están investigando cómo ser un mejor lugar de trabajo físico. Y hay otro grupo que es el grupo de talento. El grupo de talento está definiendo, definiciones de talento hay un montón, pero ellos están definiendo qué es talento para la Fundación Juan XXIII. De momento han llegado a 2 parámetros que esos son inamovibles. Una persona con talento tiene que ser una buena persona. Y una persona con talento tiene que tener algo emprendedor, un carácter, una idea, algo que le haga moverse a la acción. Si nos invitáis, como decía Javier, si nos invitáis el año que viene, os contaremos cómo ha quedado la definición. El viernes tenemos la sesión final con ellos para que nos cuenten. Poco más porque se acaba el tiempo. Sí que quería... Ponme la última diapositiva.
Sí que quería deciros algo, la última de toda la frase. Bueno, hay muchas cosas que hacemos, pero bueno, cuando Cristina me dijo la palabra revolución, queremos hacer una revolución a las personas, yo creo que cualquier tipo de revolución y que implica un cambio cultural no se puede hacer desde un PowerPoint ni desde un plan estratégico, no se puede hacer desde lo racional. Yo creo que tiene que hacerse desde lo emocional, tiene que hacerse desde la pasión y yo creo que esta es nuestra base de nuestro plan estratégico, que todo lo que hacemos y todo lo que intentamos implantar lo hacemos desde la pasión y esperamos que se contagie al resto de la organización. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ashley Brilliant decía que el lugar más emocionante para descubrir el talento es en sí mismo. O sea, muchas gracias por ayudar a descubrir tantos talentos. Y ahora vamos a continuar con Julio César. Muy bien. Y ya para finalizar este ciclo este bloque de ponencias. Bueno, Julio César Díaz nos va a hablar de mediación y coaching, pero nos podría hablar de cualquier tema porque es increíble la cantidad de formación y experiencia que tiene, porque quizás una de las claves que ha guiado su vida es el enseñar y el aprender. Voy a decir que hizo su tesis doctoral porque es doctor en psicología y su director de tesis fue Mariano Yela, que me parece increíble, y en su tribunal estaba Pinillos. O sea, cuando íbamos por la facultad de psicología y veíamos los nombres de los seminarios y los salones de actos, y cuando me lo dijo, pues pensé, bueno, es que lo tengo que decir, no hay mejor sitio para comentar esto. Como decía al principio, lleva más de 40 años dedicado al desarrollo de las personas y de las organizaciones. Está acreditado en gestión de conflictos y desarrollo humano, es licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE, máster en Dirección Financiera por el Instituto de Empresa, es diplomado en Coaching y Mentoring por la OCM y tiene muchísimas acreditaciones técnicas de la Coaching Psychology, es Senior en AECO, PCC, ICF, EMDR, FT, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no me quiero alargar, porque tiene mucho que contar sobre los conflictos y la mediación, os dejo ya con él. Muchas gracias. Hablaron hoy de los matuselianos, ¿no? Yo comparto esa parte y me encuentro orgulloso de ser humilde y estar aquí. El título de la charla era Conflictos y mediación, psicología del trabajo y desarrollo del talento en las organizaciones del siglo XXI. Digo, por ser contextual. Entonces, en las empresas y organizaciones, como acaban de decir mis tres compañeras, pues encontramos con que son sistemas interactivos fuertes, humanos, clientes y mercado, trabajadores, procesos y organigrama, proveedores, sociedad, cultura y gobernanza, accionistas, tipología y negocios familiares y tecnología y cultura buca. En este sistema conviven las sinergias y pautas para impulsar el desarrollo, así como para resolver los problemas e incluso los conflictos. En la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas cotizadas, lo que reconocen es que tienen problemas y pocas veces cuesta decir tenemos conflictos. El término mediación en España, conflictos y mediación, el título, es muy confuso. Es un término que creo que no ayuda al fin que se está buscando, como hablábamos antes al hablar de la ontología. Mediadores de seguros, intermediadores, mediadores civiles, mercantiles, negocios familiares, mediadores en el ámbito laboral y de riesgos, mediadores vecinales.
Lo que sí es cierto es que la mediación es un mecanismo que siempre busca canales de intercomunicación efectiva. En conflicto y controversia, lo que es la definición, en la Real Academia Española, pues aunque habla varias cosas de conflicto, pero parece que dice que es problema, cuestión, materia de discusión, conflicto de competencia o de jurisdicción y coexistencia de tendencias contradictorias. También dice la Real Academia Española que en las relaciones laborales el conflicto colectivo es la situación que enfrentan los trabajadores a través de sus representantes con los empresarios, afecta a una empresa o a un sector económico y su resolución tiene efectos generales. No, a mí me ayuda el ver lo que dice la Academia. Los psicólogos del trabajo podemos desempeñar muchos roles asociados a la cooperación. Por citar al gran impulsor de este momento del Colegio en Psicología del Trabajo, que es Luis Picazo, cuando él nos cuenta cuando empezó a trabajar que pedían personas y se fue a ofrecer hacer selección de personal, y dice, ¿y eso qué es? Y eso de los test y demás, hablamos de los años 70 y por ahí. Pues el momento actual, el psicólogo del trabajo puede tener muchos roles, pero como decíamos aquí, cualquier otro profesional. Lo que sucede es que no siempre está dirigido a esto que estamos hablando de gestión cooperativa de problemas. Y a veces pues hay que enmascararlo, como dijeron aquí también en alguna de las conferencias, que antes no se vendía talleres de estrés o de fortalecimiento personal y ahora se venden talleres de mindfulness. Es decir, hay que adaptarse al contexto cultural en el cual uno está. Entonces, lo que las organizaciones buscan fundamentalmente, sobre todo las empresas cotizadas, es que haya contrastes y discrepancias en espacios colaborativos. El elevar algo que haya conflicto es un problema. Entonces, que los psicólogos del trabajo, al hacer tareas mecánicas, aparentemente que no tienen nada que ver directamente con la psicología, ni con la selección, ni con el talento, tengan esta capacidad, esta habilidad para aportar su elemento, va a ser la llave por la cual se les va a utilizar. Como a pesar de ser matusalenials, yo todavía consigo el hablar con la gente y además a todos los niveles, porque realmente voy con esa parte. Y los departamentos jurídicos de las empresas cotizadas, digo cotizadas porque tienen una obligación mayor porque dependen mucho del valor que les dé el mercado. Incluso el mundo anglosajón exige en responsabilidad social corporativa que se demuestre, que se evidencie que hay elementos tal como estamos hablando. Elaboran y tratan de cumplir los protocolos de responsabilidad social en ámbitos de igualdad, de conciliación, de reclamaciones, etc. Hemos hablado de problemas y hemos hablado de conflictos. Una manera de ver la diferencia puede ayudar esto, ¿no? Que es un problema, es cuando es una molestia, cuando es una queja, cuando es una situación, asuntos que no se están pudiendo solucionar, pero que hay expectativa, esperanza, y por eso a veces demandan la ayuda de consultorías y los psicólogos del trabajo es donde pueden actuar. Hay tipos de consultoría, ahora con el tema de la transformación digital, de las grandes consultoras, pues que van analizando todos los elementos que hay, que es una versión nueva del SAP que yo viví a finales del siglo pasado, que en el fondo es todas las tareas y actividades, ver qué sincronía hay y cómo se pueden realmente simplificar. El conflicto es cuando ya se evidencia un desacuerdo sin esperanza de solución. Eso está muy mal y hay un enfrentamiento por muchas razones. El darle nombres, la neurología actual, donde una vez que buscas en el cerebro dónde está la causa de eso, parece que le da como una credibilidad. Ayuda, y si realmente es así, es una sustitución de aquellas evidencias de la cognitivo-conductual que cuando estudiamos nosotros, el análisis factorial, pero que no siempre ayuda a ponerle nombres a las cosas. Y en la medida que yo pueda compartir algo con vosotros, yo intento no hacer storytelling, sino todo lo contrario. Es decir, cuanto más, si me permitís esa comparación, metáfora, que los de mediana edad todavía conocéis, de Colombo, pues esas pequeñas preguntas que parece que no, pero que permiten conseguir cosas que si eres Aristóteles o McKinsey, pues bueno, queda ahí, pero no prende en el vínculo límbico del que hablamos. Dentro de un conflicto hay una persona que es historiador. La tesis no la hizo en sociología, pero la hubiera podido hacer, no la hizo en psicología,
pero lo hubiera podido hacer en psicología social, él la hizo en sociología, que formuló los 3 P's de los conflictos, que tiene que ver con la primera, transparencia. Oye, en un conflicto, en un problema, mira a ver las personas cómo están, toda la dinámica personal, que ya sabemos cómo puede ser y que aquí se ha explicado en experiencias grandes, los procesos y los problemas. En el tema de los psicólogos hay gente que tiene talento natural para mapear los procesos y ver la conexión que hay, pues estupendo, y los que no tenemos esa capacidad, hoy día la gamificación y la tecnología te lo permite hacer. Lo que no cabe duda es que esta habilidad para poder tener esa muleta de poder mapear lo que existe en una circunstancia, en un contexto, en todos los niveles que hay, ayuda mucho. Sabiendo que es una ayuda, que no es la realidad. O sea, no estás vendiendo un papel, sino estás vendiendo que límbicamente la otra persona lo capte y depende, como hablábamos hoy, qué tipo de aprendizaje tenga. Entonces, el conocer la dimensión humana de los 3 P's, los conocimientos de los cambios estructurales necesarios para eliminar las causas profundas del conflicto y evitar su reaparición, y el facilitar espacios y clima de relaciones cooperativas es de lo que estamos queriendo hablar a la hora de gestionar los conflictos. El coaching de equipos es uno de los mecanismos asociado con este concepto de prevención. Prevención no está en la Real Academia Española, ni está tampoco en el diccionario inglés, pero sin embargo empieza a utilizarse ese término para contrastarlo con prevención. Como decimos que el lenguaje pues crea realidad, al que le ayude pues que lo tenga en cuenta. O sea, la prevención se define como concepto, como constructo, un mecanismo de interacción social que busca la integración de un liderazgo eficaz, incluyendo todos los roles de las personas del equipo, implementando todo lo que de forma expresa o subyacente sea necesario para activar el éxito del equipo. Los que sois coaches, esto lo sabéis de sobra, y los que no también. La mediación en el ámbito laboral tiene múltiples aspectos en los que el legislador español aporta mecanismos para llegar a acuerdos entre empresa y trabajadores. Esto que acabo de decir, yo en todos los sitios a los que voy oigo absolutamente lo contrario. Y sin embargo, a nivel de la psicología positiva y de lo que hay, o sea, tenemos en la sociedad actual española muchísimos mecanismos. ¿Qué sucede? Que la manera de aplicarlos no incorpora determinados elementos, pero no por culpa de los profesionales solo, sino porque los espacios que crea la administración, las finanzas, ese tema, no favorecen los espacios colaborativos. Es decir, como a veces cuando se habla de sanidad y se critica a los médicos que atienden a 50 pacientes en 2 horas y que eso no es medicina, es decir, no entro en el tema. Lo que sí decimos es que hay mecanismos legislados, hay incluso obligación de firmar documentos, hay cultura sindical y dentro de las empresas para que esto funcione, y que la mayoría de las empresas están intentando, y lo hacen, conciliar para que el conflicto no salga. Hay problemas, porque hay que buscar el margen, hay que buscar el volumen, hay que buscar el que la empresa pueda vivir día a día, y hay que buscar que la sociedad, los accionistas tengan su compensación de una manera sostenible, no exagerada, como a veces algunos fondos de inversión que intentan arrasar, y eso es una especulación que ahí se da y que se está intentando regular, como vosotros sabéis también. Los espacios creados para incitar los posibles acuerdos entre las partes están en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 36 de 2011 de 10 de octubre, donde estipula que la conciliación y la mediación previas, los laudos arbitrales y el agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial laboral tiene que existir. Y estos mecanismos, todos ellos tratan que el conflicto laboral se ha solventado en un estado preprocesal. Está escrito. Yo quiero citar aquí, porque es una persona que ha colaborado mucho dentro de la gran soledad que es esto, que es María del Rosario García Álvarez, que es una magistrada de lo social que ha intentado aquí en Madrid, y lo ha hecho, el crear estas dinámicas. La mediación en el ámbito de prevención de riesgos laborales en la perspectiva psicosocial o de la salud impone en determinados casos la necesidad de la intervención de un mediador, y se hace. Lo que pasa es cómo se hace. Es decir, toda esa educación emocional que se está intentando los profesionales, pero que la cultura
de un centro de salud, o cómo se te pone una inyección, o cómo te atienden. Esa parte es la que teóricamente se sabe, algunas personas lo logran practicar, pero que no está institucionalmente transversalizado. Pero entonces, por aclararme yo un poquito con vosotros, el psicólogo laboral tiene que convivir con lo que hay. Y le pongan lo que le pongan en plan tradicional, hoy estás en salarios, estás en reclutamiento de talento, estás en ver las perspectivas del futuro. ¿De acuerdo? Pero a ti las tareas que te piden hoy día para sobrevivir a corto plazo son estas. Y las presiones que puedes tener con más o menos amenaza de supervivencia de tu puesto son estas. Entonces, ¿cómo aprender a tener resiliencia, talento para responder al día a día si te interesa, garantizar una empleabilidad en esa situación y si no buscarte otras vías? Este es el talento de lo que estamos hablando y es todo de lo que se trata aquí. Entonces, el buscar cómo relacionar las cosas no es de una forma directa. Existe el mediador en la empresa, existe el gestor de conflictos, existen cosas paralelas. Y en algunas sí lo que buscan es, oye, un facilitador y se le llama, oye, pues mira, este funciona, este es un buen fontanero para esto, o un coach, etc. Cuando aquí se hablaba perfectamente de 3 minutos, de todo lo que se quiere hacer en las empresas, lo importante es conseguir la implicación de los influencers de las empresas. Entonces, en la medida en que uno presente unos PowerPoints estupendos y haga un plan y haga reuniones, etcétera, corre peligro. Porque si la empresa y la cultura no está preparada para eso, tú tienes que adaptarte al contexto, sea de la Guardia Civil o sea de quien sea. Concretando en el plan de la mediación laboral y la prevención de riesgos, que creo que es donde los psicólogos del trabajo podrían tener una gran labor para entrar transversalmente en todos los temas de las empresas. Este plan director de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, que es el próximo trienio, yo os aconsejo, lo sacáis de internet, que los que tengáis interés en esto lo leáis y veáis el tema de mediación, de salud, de psicología, de conciliación, de casos donde tiene que intervenir el mediador, cómo intervenir, puestos que normalmente lo están desempeñando los abogados laboralistas, que la mayoría en las empresas son tremendamente negociadores, buscan evadir el conflicto, buscan que no haya huelga, a su manera, e intentando que la disputa judicial sea la última posible. El SMAC. El SMAC es un servicio de mediación, arbitraje y conciliación que está existiendo como nombre, pero que la manera de hacer la rutina es lo contrario. Es decir, tú tienes una demanda y antes de ir a que te la tramiten al juzgado tienes que ir a un sitio donde en el fondo es la conciliación, igual la haces en un pasillo por allí con alguien, pero tienes que firmar un documento de que has hecho y no te interesa lo que te ofrece, pero es el documento. Hemos matado el espíritu de esto y no es culpa solo de la administración, es culpa del contexto donde los empresarios y los sindicatos quieren mucho, pero todavía no hemos podido entrar ahí. Si tú quieres no estar en una exención del IRPF a la hora de dar una indemnización, tienes que ir al SMAC, pero se va realmente a cumplir el requisito para que no te apliquen el IRPF. Pero el Estado ha intentado crear algo de premio a lo que es conciliación, que es lo que estoy tratando yo de decir. No digo ni estos políticos ni los anteriores, porque esto viene desde la democracia para acá. Otro punto importante que tiene que ver con los psicólogos del trabajo es cómo facilitar crear espacios en la modestia de la presión laboral que tienen en el trabajo. Entonces, eso solo se adquiere desde la resiliencia personal. El contexto laboral no lo suele facilitar. Y entonces, ¿cómo ser positivo y no lamentar la familia que tengo, la España que tengo, la economía que tengo, la empresa que tengo? Pues este es el punto. Entonces, esa madurez es la que, si la tiene el psicólogo de trabajo por dentro, lo va a poder transmitir. Y ya por último, hay una organización que también quiero compartir yo con vosotros, que se llama el SMAC, que es el ASAC, perdón, es el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos. En Madrid existe, en la Avenida de Asturias, el Instituto Laboral de Madrid, donde todo lo que sean conflictos colectivos, antes de entrar en el conflicto, es la acción de mediación. Y hay unos listados de mediadores, donde que yo sepa no hay ningún psicólogo, pero ¿quién los pone? Los ponen los empresarios, el 50%, y los sindicatos, el otro 50%. Y yo con Luis he colaborado en algún aspecto de estos. Realmente
estas personas que están allí, mediadores, que tienen que luchar para que las partes les acepten, que los sindicatos les tienen que dar la categoría de neutralidad y la categoría de conocimiento de la naturaleza del proceso, realmente son maduros y lo hacen y están consiguiendo grandes resultados. Ya por último, en España, una de las personas a las que se les suele reconocer con esta capacidad de mediación y conflictos es Marcos Peña, es abogado, es inspector del trabajo, que ha hecho varios arbitrajes y varias conciliaciones en conflictos y que va por ahí. Los psicólogos del trabajo, yo creo que tal como está este mundo que nos han explicado del VUCA, de la tecnología, de la transformación digital, partiendo de la mecánica de llevar cosas que aparentemente no tiene nada que ver con el conflicto, es estar allí para vender esa bondad y esa enormía en su propio trabajo, en la tarea mecánica, para sobrevivir, porque las empresas solo nos van a dar espacio de forma estable si realmente ven que contribuimos al conseguir margen, a conseguir volumen y a conseguir seguridad en el empleo por parte de nuestros jefes y de nuestros compañeros, y que la dinámica interna transversal no nos mate, pero hay que admitir que el conflicto es necesario y que hay que gestionar el conflicto, y el pensar que otras cosas son posibles, la felicidad, el bienestar, etcétera, son espejismos necesarios para vivir, porque si no, muchos no viviríamos, espejismos que creímos un día que eran verdad y tuvimos mucha ilusión y por eso hicimos lo que hicimos, pero que esos espejismos, a medida que uno va pasando con la edad, se atreve a lo que antes fueron ilusiones, y a los hijos y a mi familia yo les vendo ilusiones y les transmito ilusiones, y después yo digo, bueno, ya lo irán liberando, como hemos hecho todos, con un cambio de observador y con una... Y como el tiempo me ha tocado, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Julio. Llevo el bloque de ponencias cambiando el nombre de la tuya. Menos mal que lo has recalcado y te lo agradezco, para hablarnos de los conflictos y la mediación. Bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas, así que podéis aprovechar. Si no, pues cerramos aquí con esta visión tan bonita y yo creo que tan motivadora de todo lo que podemos desarrollar en el futuro, que va a ser lo que queramos. Y sí que os animo a hacer 2 preguntas, ya que tenemos aquí la posibilidad de tener estos ponentes maravillosos. Bueno, yo creo que lo habéis hecho tan bien, que ha quedado todo clarísimo. Así que vamos a pasar al siguiente apartado de la mesa redonda. Gracias.